primero de los esclavistas, luego de los señores feudales y ahora del capitalismo. Y hacen lo que le da la gana con los fieles, porque tienen el aval del capitalismo. Ahí no está Sodalicio, Luis Figari, sacerdote. ¿Qué pasó? Tiene el aval del sistema. Violó a 70 niños en el altar. Y cuando los agraviados, hay la prensa, los agraviados no fueron y miren, amigo, cuando los agraviados fueron y presentaron la denuncia ante el juez, ante el fiscal, ante el congresista, ¿qué dijeron? Señores, familiares, ¿quién violó? El sacerdote Luis Figari. Eso no es violación. ¿Y qué es? Pecado. ¿Y quién lo ve? Dios. El doctor Luis Figari lo llamó, hará cuestión de un mes. ¿Quién lo llamó? Francisco, el Papa. Lo premió. Le dijo, solamente te vas de sodalicio. ¿Qué te parece? En el socialismo, a ese sacerdote en una plaza pública lo cuelgan, carajo, con todo y sotana. Ese es el socialismo, ¿bien, amigo? Bien, compañero. Ahora están violando adultos, ¿te das cuenta, amigo? Bien, amigo. Bien, ¿alguna otra participación, amigo? Sí. Hemos tocado un poco de las elecciones, hemos tocado el problema de CELAC en Honduras, ¿no? Una respuesta contundente a Norteamérica sobre la guerra arancelaria, ¿no? Hemos tocado luego el problema del Ecuador, ¿no? Al borde de la guerra civil. Hemos tocado también un poco de Venezuela, etcétera. Sí, sí, lo escucho. Bien. ¿Alguna otra Chaparro. Sí. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Sí. Jaime, Sí. si tú crees que Ecuador va a haber una guerra civil, ¿el CELAC va a entrometerse ahí también? Por supuesto, porque el SENA lo conforma todos los países latinoamericanos, donde se dio la 9ª cumbre en el Ecuador, y todos estos países acordaron, uno, no a la guerra arancelaria, ya lo rechazaron a Donald Trump en América Latina. Dos, acordaron que el imperio norteamericano desbloquee a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. O sea, eso está a la orden del día. Y eso ha repercutido a nivel mundial. Ahí lo abordaron. ¿Qué dijeron en las asambleas? Dijeron de que la política arancelaria que plantea Donald Trump va a golpear a la micro y a la pequeña empresa y a la mediana, pero no a la gran empresa. Y es una forma de obstruir el desarrollo de un país. ¿Qué te parece? Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Norteamérica ha entrado en crisis económica, política, social, comercial y ahora tecnológica. La China, ¿no? La China prácticamente se la tragó a Norteamérica. Es decir, estamos viendo que el capitalismo se está autodestruyendo. El capitalismo. ¿Por qué? Porque todo lo reduce a pocas manos y lo controla pocas manos, y ese control en pocas manos hace que las grandes mayorías tomen los recursos. La autodestrucción. Pero Jaime, esa discusión que dices es solamente mental, pero la realidad, en los hechos, Mira, la oligarquía mundial tiene dominio sobre las finanzas, sobre el comercio, sobre el intercambio comercial y ahora sobre los aranceles. Esta guerra arancelaria demuestra una vez más que esos oligarcas mundiales tienen el dominio mundial, y es ilusorio afirmar que el mundo se está, claro, sí es cierto que hay grandes marchas en Francia, en Inglaterra, hay grandes marchas en Estados Unidos, pero no con la fuerza necesaria como para desplazar a la oligarquía, al capitalismo que está pues imperando. No es que se está autoeliminando el capitalismo, no, el capitalismo
a pesar de la crisis, siempre ha sabido sobresalir adelante, porque ellos manejan la plata, el dinero, la economía, la producción, la policía, el ejército, todo lo manejan ellos. Entonces, ¿cómo es que el capitalismo se está autoeliminando? Es prácticamente volar, Jaime. Tú no mueras, ¿no? Bien. Bien. Entonces dime tú, porque veas que estás volando, dime tú. Tú me dices que es algo mental. Si tú me dices, escúchame, si tú me dices que es algo mental de lo que dice el capitalismo, entonces yo te pregunto, ¿por qué repito? Si es algo mental. Eso se mantiene, así se mantiene. Es que escúchame, Así se mantiene, escucha, pues, así no se puede, amigo. ¿Qué tienes que escuchar bien? Tienes que hablar con propiedad. Si es algo mental, ya no es práctica. ¿Te das cuenta, amigo? Hay que hablar bien, pues, compañero. Si yo hago mental, estoy hablando de lo que yo pienso, pero no de lo que estoy haciendo. Y él ha dicho que el capitalismo solamente es algo mental. No, le estoy diciendo que por eso fue. Deja hablar, pues. Por eso fue amigo. Después me escuchas. Lo que yo he dicho, ya, no es cierto. Entonces yo pregunto, dime, ¿no es cierto la Revolución Francesa? ¿Es cierto o no? para que la burguesía se ponga fuerte, es cierto. Amigo, bien, ya dijo ahora que sí. Ya no es mental, ¿te das cuenta? Ahora es cierto. La burguesía se ha mantenido. La opresión, la explotación se ha mantenido. ¿De qué vale la Revolución Francesa si la opresión sigue? Pero Ya fue, la opresión sigue, la explotación sigue. mira, ¿no? La Revolución Francesa no es mental, pues, no es mental. ¿Quién lo hizo? El capitalismo, pues, compañero. Entonces, ¿cómo me dices que es mental lo que yo digo? ¿Es mental? No, pues, dime, ¿la política arancelaria es mental? ¿Te das cuenta? Pues, compañero, acá estamos amigos para hablar, que está bien. De repente, tú no estás en contra del capitalismo, está bien, pero eso no quiere decir que lo que tú te pronuncias no tiene un asidero científico, no la tiene. No. ¿Cómo yo puedo decir que lo que yo hablo es mental? No, pues compañero, estoy hablando de algo que existe. El capitalismo existe, el comunismo existe. ¿Cómo yo te puedo decir que eso es algo mental? Entonces, si eso es algo mental, entonces yo te pregunto, ¿cuál es lo científico? ¿Cuál es? Tú te contradices. Ahora yo me contradigo. Esa propia dialéctica se contradice porque él dice, en ningún país hay capitalismo, en ningún país hay comunismo. Ahora dice que sí hay, sí hay comunismo. En teoría, ¿En pues, qué momento he dicho yo Lo refutan los que no hay Jaimitos. capitalismo ni comunismo? Lo que yo he dicho es que no hay un país que sea comunista ni capitalista. Lo que hay en cada país, y lo he dicho siempre, dos clases sociales, una comunista y una capitalista, en lucha de clases, en el mundo y en cada país. claro, pero Entonces, el esquema que tú planteas, Jaime, es difuso. Por ejemplo, hablas de que no debe haber congreso, no debe haber Estado. Cuando Lenin llegó la revolución del año 1919 hasta el 1922, estableció el Estado socialista. Estado socialista. ¿Ya? Llevó una economía planificada. ¿Qué cosa hubo con respecto a la plusvalía? ¿Cuál era la plusvalía en la economía planificada rusa? ¿Cuál era la economía planificada en China? ¿Y cuál era la plusvalía en China? ¿Y cuál era la plusvalía con Lenin? ¿Cuál? Era mucho mayor que el capitalismo. ¿Por qué? A causa con el objeto de que supuestamente una igualdad, una lucha por la justicia, hacían trabajar a la clase obrera 12 horas, 14 horas, 16 horas, plusvalía al 100%, más que los capitalistas. Por eso que cuando la Unión Soviética entró en crisis, el pueblo ruso, la Unión Soviética, todos los países que lo conformaban, abajo,
la economía planificada marxista, porque es un fracaso. Igual en China tumbaron el muro, gracias porque China, lamentablemente Mao, después de Deng Xiaoping, crearon una mala imagen del comunismo marxista, en este caso maoísta. Fracasó la economía planificada porque más era la explotación a la clase trabajadora y a los pobres que hacer una justicia en beneficio de la mayoría. En teoría, que era la dictadura del proletariado, se convirtió en la dictadura de la burocracia del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Ruso. Entonces, compañeros, nosotros ya sabemos que en la economía planificada marxista ya estuvo en el poder 30 años, estuvo en el poder 60 años. ¿Acaso lograron socialismo? ¿Acaso lograron la igualdad? Una mejor distribución de la economía, una mejor utilidad para los trabajadores. Falso. Por eso se vinieron abajo. Se vinieron abajo en todos los países socialistas, porque en la práctica los llamados comunistas marxistas fueron opresores. Y la población del mundo, de esos países socialistas, incluida Alemania, la Alemania Oriental también era socialista, también dijo abajo. Abajo el comunismo marxista, porque no sirve, señor. Gracias, tiempo. Son parte de la opresión, son parte de la explotación. Solamente para que prosigas. ¿Qué planteas? Yo planteo, compañeros, yo planteo una sociedad de una economía mixta. No podemos eliminar, por ejemplo, el modo de producción, el modo de producción, ¿qué te digo? La economía planificada. Tampoco podemos eliminar la economía privada, no podemos eliminar. Tenemos que hacer que las dos formas de economía produzcan, beneficiando sobre todo, porque todos hablan, mira, todos hablan. Un ratito, sí, pero te doy mi tiempo, pues. Claro, esta pasó su tiempo. Pues. Es una pregunta, Jai. Ya lo respondí. Déjame terminar, pues. Déjame terminar. Para que prosigas. Estoy diciendo una economía mixta. Pues, ni te voy a preguntar sobre eso. Mira, en esa economía mixta, dame el economista de lo que tú has dicho. Tú has refutado a Carlos Marx y has refutado a Adam Smith. Y ahora me hablas de una economía mixta. ¿Quién es el autor? ¿Quién es ese economista que plantea la economía mixta? ¿No? ¿Y cómo son las relaciones sociales de producción? En un medio de producción en donde las fuerzas productivas van a unir la plusvalía con el excedente. Explícame. Mira, ahorita no tengo el autor, pero no lo tengo ahorita, ya sí he estudiado. Pero escúchame, mira, la economía mixta va a hacer una síntesis de esas dos formas de modo de producción. Ahora la pregunta de la inquietud de Jaime es ¿cómo es la plusvalía? ¿No? ¿De qué manera al trabajador se le extrae? Por ejemplo, en el capitalismo sabemos que la plusvalía es alta. No, hay una explotación al hombre, por el hombre, en el capitalismo. Pero en el socialismo también hay una explotación del partido contra el hombre, contra el trabajador. El partido comunista contra el trabajador, contra el ciudadano. Hay una mayor plusvalía todavía, porque incluso a ellos se les hace trabajar gratis a causa de una llamada revolución, por la justicia social. Pero en la práctica no. Es en beneficio de la nueva clase burocrática del Partido Comunista, en ese caso. Ya ha dicho, ya, a ver, Un ratito, amiguito, por favor, nomás, gracias. ya ha dicho que hay plusvalía en los dos opuestos. Sí. Entonces, yo entiendo que para que haya desarrollo tienen que haber dos opuestos. ¿Estamos? En la vida orgánica e inorgánica. Pero él ha dicho que los dos plantean plusvalía. Bien. Pero entonces, ¿para qué me planteó una economía mixta? Si los dos tienen plusvalía, no es mixta entonces. Porque mixta es cuando hay dos opuestos y se unen. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el otro opuesto donde no hay plusvalía? El modo de producción inca. Bien. Uy. Bien, ya dijo, el modo de producción inca. Bien, entonces yo le pregunto, que me dé el autor de ese inca que refuta el modo de producción de Marx y refuta el modo de producción de Adam Smith. Yo. Estoy gracioso y para... No puedo pensar, no puedo producir intelectualmente yo. Compañero,
estamos acá ya bien, amigo. Bien, compañero. Bien, amigo. A ver, amigo. Cuando A ver, los amigo. incas no había escritura. Che, quieto, che. Compañeros, acá estamos para hablar lo poco que hemos leído a los hombres que han aportado. Yo estoy hablando de lo que he leído, yo te doy autores, pero yo no jamás, ¿cómo te voy a decir yo, amigo? Estoy jugando, ¿qué cosa, amigo? Porque si yo te digo que yo soy, tengo que presentarte mis libros. ¿Y cómo estoy refutando en economía a Marx y Adam Smith? Pues compañero, hay que ponernos un poco serio, ¿ya, amigo? Entonces no hay una tercera economía. En el mundo solamente hay dos, porque hay dos clases, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y estos dos en el proceso han elaborado dos economías. Está preguntando si hay clase media. No hay clase media, porque mira, ve, hay dos clases. Lo que hay son capas sociales, que en el proceso se polarizan, bien a una o bien a otra, pero no hay una tercera clase, son capas medias, ¿ya vio? Bien. En segundo lugar, yo pregunto, ¿quién habla de igualdad? ¿Quién habla de fraternidad? ¿Quién habla de libertad? ¿El capitalismo o el comunismo? El capitalismo. ¿Sabe qué? Mira, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, Francés. los precursores de la Revolución Francesa. ¿Quién lo dirigió? El gran y corruptible Maximiliano de Robespierre. Ellos hablan de la igualdad, pero no más. En el materialismo histórico dialéctico, ¿hablan de eso? No. Dos, yo pregunto, filosóficamente, ¿dónde está la igualdad? ¿En el idealismo o en el materialismo? En el idealismo. Mira, creo que acá tengo una obra del materialismo dialéctico histórico, ¿no? Derecha, creo, por la derecha también, por eso. ¿No está? No, eso no. Mire, compañero, Fase la eléctrica. Otra fase de la las cuatro fases de la dialéctica. Acá, en la cuarta fase, que es la del comunismo, no te habla de igualdad. El que te habla de igualdad es la tercera fase de la dialéctica. Hegel, el idealista, él habla. La concepción divina es igualdad, pero en el materialismo no hay igualdad. ¿Por qué? Porque el materialismo se basa en las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? 4. La ley de la dialéctica. 1. En el cambio y el movimiento hay igualdad. No. 2. En la ley de la acción recíproca hay igualdad. No. No. Tercero. En la ley de la integración de cuerpos opuestos hay igualdad. No. Y por último, en la ley de las transformaciones hay igualdad. Se puede hablar con propiedad. La igualdad está en la metafísica. La igualdad está en la concepción divina. Ahí está la igualdad. ¿Por qué? Porque eso no existe. ¿Me dejo entender? En cambio, el materialismo existe. Ya lo estoy diciendo. Las leyes que rigen en la naturaleza y las leyes que rigen en la sociedad. ¿Cuáles son las leyes que rigen en la sociedad? La sociedad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista, materialismo histórico. 1844. ¿Y ahí qué Carlos vendrá? Marx y Federico N.C. ¿Qué vendría de ahí? No. Mira, amigo, ¿por qué los grandes científicos dicen que la ciencia es limitada? Porque la naturaleza es ilimitada. Es decir, la ciencia, cada vez que avanza, el hombre va descubriendo cosas nuevas, formas de vida, virus, bacterias, etc. Porque el universo es infinito hasta hoy en día. Cuando se encuentre lo finito, ahí encontraremos la contradicción, la perfección, la igualdad. Ahí sí, pero no hay, pues. Entonces te pregunto, ¿el ser humano estará preparado alguna vez para llegar a abrazar al comunismo espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, como usted puede describir? A ver. Bien. Yo no sé de dónde me ha sacado el término espiritual. Yo, Ajá, tú eres el autor. sí, yo soy el autor. Tú no eres el autor, no mientas. No, yo soy el Mira, autor. ¿sabes quién es el autor del espíritu y el alma? Un gran filósofo de la antigua Grecia, Platón. Pero no mientas. Mírame, Platón En todo es un... caso, escúchame, ya, amigo. dale. Mira, no quiere que lo grabe, ¿no? Ya. Quiere que lo grabe.